Él creía que jamás tendría una familia, pero una niñita apareció y lo llamó papá. La frase que ella dijo a continuación hizo que el tiempo se detuviera, y el hombre descubrió que el amor vence hasta lo imposible. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Agustín Mendoza era el tipo de hombre que lo cuantificaba todo: los beneficios trimestrales, la duración de cada reunión, el valor de cada acción. A sus 53 años, presidía el Grupo Horizonte, uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con ramificaciones que iban desde la construcción civil hasta la tecnología de vanguardia. Desde la ventana panorámica de su despacho en la 30ª planta, Madrid se extendía a sus pies como una maqueta de hormigón y cristal, una ciudad que, en cierto modo, había ayudado a moldear. Aquella mañana de septiembre, mientras revisaba los últimos informes financieros, su secretaria Marisa interrumpió su concentración con una petición inusual. «Don Agustín, hay una niña en recepción. Dice que necesita hablar con usted. Es urgente, según ella». «¿Una niña? ¿Qué niña, Marisa?» «Una cría, señor. Debe de tener unos 5 años. Está con una empleada de la limpieza que la encontró en el vestíbulo. La pequeña insiste en que necesita ver al papá de mamá». Agustín frunció el ceño, irritado por la interrupción. ¿Era algún tipo de broma? ¿Una estrategia de marketing de alguna ONG? O peor, una trampa de la prensa? Después de décadas construyendo una reputación inquebrantable, había aprendido a ser cauto. «Diles que estoy ocupado. Y pide a seguridad que verifique cómo ha entrado una niña en el edificio sin autorización». Marisa vaciló en la puerta. «Señor, la niña está llorando. Tiene un conejo de peluche muy gastado y dice que no se irá sin hablar con usted». Algo en aquella descripción, el conejo de peluche quizá, hizo que Agustín sintiera una extraña punzada en el pecho. Una sensación que no encajaba con las frías paredes de aquel templo corporativo que había construido. «Está bien, tráela. 5 minutos, no más». Cuando la puerta se abrió de nuevo, Agustín esperaba ver a alguna niña perdida o confundida. Lo que no esperaba era el par de ojos que lo miraron fijamente. Ojos castaños, ligeramente almendrados, con una determinación que no se correspondía con la fragilidad de sus 5 años. Unos ojos inquietantemente familiares. «Hola, ¿tú eres el papá de mamá?». La pregunta atravesó la sala y alcanzó a Agustín como una flecha. La niña apretaba contra el pecho un conejo de peluche gris, con una oreja ligeramente descosida. Llevaba un vestido sencillo de algodón estampado y unas sandalias ya un poco gastadas. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Sofía. Sofía Álvarez. Mi mamá es Elena». Elena. Aquel nombre que Agustín había enterrado en los sótanos más profundos de su memoria. Elena Álvarez. El único error de cálculo en una vida de ecuaciones perfectas. El único momento en que había permitido que el corazón hablara más alto que la razón, antes de silenciarlo de nuevo. «¿Y dónde está tu madre ahora, Sofía?» «En el hospital. Está malita. La tía Lucía se quedó conmigo, pero tenía que ir a trabajar, así que vine a buscar al papá de mamá». «¿Y cómo has llegado hasta aquí?» «Mamá tiene una foto tuya en su cuarto. Y te vi en la tele. La tía Lucía dijo que trabajas en este edificio tan grande». Agustín sintió un nudo en la garganta. ¿Elena guardaba una foto suya? ¿Después de 12 años? No tenía sentido. No después de cómo había terminado todo. «Sofía, no puedes salir sola así. Es peligroso. Voy a llamar a tu tía Lucía y...». «Mamá dijo que no querrías verme». La niña interrumpió, con los ojos ahora llorosos. «Llora por las noches cuando cree que estoy dormida. Dice que te echa de menos, pero que tú no quisiste quedarte con nosotras». Cada palabra de la niña era como un golpe certero en los cimientos que Agustín había construido para sí mismo. La solidez que lo caracterizaba comenzaba a presentar grietas. «Sofía, creo que hay un error. Conocí a tu madre hace mucho tiempo, pero no hay ningún error. Mamá dijo que no podías tener hijos, pero luego nací yo y fue una sorpresa. Intentó decírtelo, pero nunca quisiste escuchar». El mundo alrededor de Agustín pareció congelarse.
Las palabras de la niña no tenían sentido. Le habían diagnosticado esterilidad a los 28 años, tras una serie de pruebas. Fue exactamente por eso, por lo que rompió con Elena, para ahorrarle una vida sin hijos, algo que ella siempre había deseado. Sofía, eso no es posible. Hay un error. Mamá nunca miente, y está muy malita. No tenemos dinero para la medicina especial. La niña abrió la pequeña mochila que llevaba y sacó un papel doblado. Está escrito aquí. Es cara. Agustín cogió el papel con manos temblorosas a nombre de Elena Álvarez, con un medicamento importado para el tratamiento de esclerosis múltiple. En el encabezado, el Hospital Universitario La Paz, uno de los mejores de la ciudad, pero destinado a la sanidad pública y siempre abarrotado. El peso de la realidad comenzó a asentarse sobre sus hombros. Elena enferma, una niña que decía ser su hija. Una receta médica que costaría fácilmente varios miles de euros, dinero que para él no significaba nada, pero que para muchos era una barrera insuperable entre la vida y la muerte. ¿Don Agustín? Marisa apareció en la puerta, visiblemente avergonzada. Tiene la reunión con los inversores japoneses en 10 minutos. Cancélala. Pero señor, han venido desde el otro lado del mundo para... Cancélalo todo para hoy, Marisa. Ha surgido una emergencia familiar. La palabra familiar salió de su boca antes de que pudiera pensar. Marisa, que trabajaba con él desde hacía más de 2 décadas, abrió los ojos de par en par. Nunca en todos esos años, Agustín Mendoza había cancelado una reunión por motivos personales. Nunca había mencionado a la familia. Para muchos en la empresa, era casi una entidad. El hombre que vivía para los negocios, que dormía solo 4 horas por noche, que convertía en beneficio todo lo que tocaba. Mientras Marisa salía para gestionar las cancelaciones, Agustín observó a Sofía. La niña ahora exploraba el despacho con la curiosidad natural de su edad. Se detuvo ante la única foto personal del lugar. Agustín recibiendo un premio empresarial 5 años antes. «Aquí pareces triste», comentó la niña señalando la foto. Agustín nunca se había percatado de eso. En la imagen, sonreía con la sonrisa protocolaria que reservaba para eventos públicos, mientras sostenía la placa de Empresario del Año. A los ojos de todos, era el retrato del éxito. A los ojos de aquella niña, era el retrato de la soledad. «Vamos, Sofía, te llevaré con tu madre». De camino al hospital, Agustín intentó obtener más información. Sofía hablaba con la soltura típica de una niña de 5 años, alternando entre observaciones profundas y divagaciones infantiles, entre explicaciones claras y saltos lógicos incomprensibles. Pero en medio de aquella conversación fragmentada, un cuadro comenzó a formarse. Elena había intentado contactarlo cuando descubrió el embarazo. Envió cartas, correos electrónicos, intentó llamarlo. Incluso fue a la sede de la empresa varias veces, pero nunca logró pasar de recepción. Con el tiempo se convenció de que Agustín sabía del embarazo, pero había optado por ignorarla deliberadamente. Sofía nació en un hospital público, creció en un pequeño apartamento en el barrio de Vallecas y hasta donde sabía, su padre era solo un hombre muy ocupado que ayudaba a otras personas a ganar dinero. Mamá trabaja en un colegio dando clases a niños, pero ahora ya no puede ir, se cansa mucho. A veces no se acuerda de dónde ha puesto las cosas. La esclerosis múltiple explicaba aquellos síntomas. Era una enfermedad sin cura, progresiva, que poco a poco comprometía las funciones neurológicas. Agustín sintió un nudo en la garganta al pensar en Elena, siempre tan vibrante y llena de vida, ahora confinada en una cama de hospital. Cuando llegaron al Hospital La Paz, el contraste entre aquel ambiente y el lujo en el que Agustín vivía a diario no podría ser más crudo. Pasillos estrechos, sillas de espera rotas, gente amontonada, algunos llorando, otros con la mirada perdida. Sofía parecía conocer el camino. Caminó con confianza por el laberinto de pasillos hasta llegar al ala de neurología. «Es aquí, habitación 304. Mamá está en esa cama, cerca de la ventana». Agustín dudó en la puerta. Durante 12 años se había convencido de que había tomado la decisión correcta, que alejarse de Elena había sido un acto de amor, una forma de permitirle encontrar a alguien que pudiera darle lo que más deseaba, una familia.
La idea de que, durante todo ese tiempo, ella estuviera criando a una hija, posiblemente su hija, sola, mientras él acumulaba una fortuna que no tenía con quién compartir, era devastadora. Al entrar en la habitación, sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos por la figura en la cama junto a la ventana. Elena estaba más delgada, con el rostro marcado por el cansancio. Aún así, reconoció de inmediato aquellos rasgos que lo habían hechizado años antes. Los mismos ojos almendrados que Sofía había heredado, la misma barbilla ligeramente puntiaguda, el mismo aire de determinación incluso ante la adversidad. «Sofía, ¿dónde estabas? Estábamos todos preocupados. Lucía te está buscando por todas partes y...» Elena se interrumpió al notar la figura que acompañaba a su hija. Sus ojos se abrieron de par en par en una mezcla de sorpresa y algo que Agustín no pudo definir. ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Alivio? ¿Agustín? «Hola, Elena». El silencio que siguió parecía contener el peso de todos los años no vividos, de todas las palabras no dichas, de todos los momentos perdidos. «Encontré al papá de mamá», anunció Sofía orgullosa rompiendo la tensión. «Van a ayudar a comprar la medicina cara». Elena cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas. «Sofía, cariño, ve a la cafetería y pide un zumo para ti. Usa el dinero que está en mi bolso. Pero quiero quedarme contigo y con papá. Solo un ratito, Sofía. Los mayores tienen que hablar». A regañadientes, Sofía cogió unas monedas del bolso de su madre y salió, no sin antes lanzar una última mirada esperanzada a Agustín. Cuando la puerta se cerró, Elena finalmente se permitió mirar a Agustín de verdad. «Después de todo este tiempo, ¿apareces porque una niña de 5 años ha conseguido hacer lo que yo no pude en años? Llegar hasta ti». Su voz temblaba, pero no de debilidad. Era una rabia contenida, cultivada durante más de una década de abandono. Elena no lo sabía. Te juro que no sabía nada de Sofía. No me mientas, Agustín. No, después de todo. Envié cartas, correos electrónicos. Fui a tu empresa tantas veces que los de seguridad me conocían por mi nombre. Elegiste ignorarnos. Nunca recibí nada de eso, Elena. Nunca supe del embarazo. Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? Dejaste bien claro que no querías hijos cuando rompiste conmigo. No que no quisiera, que no podía tenerlos. Elena soltó una risa amarga. Mira a Sofía, Agustín, tiene tus ojos, tu nariz, incluso esa forma de fruncir el ceño cuando está concentrada. ¿Crees que estaría aquí enferma, luchando por criar a una hija sola si no fuera tuya? ¿Crees que me inventaría esto? Agustín se sentó en la silla junto a la cama, sintiendo el peso de cada palabra. Me diagnosticaron esterilidad a los 28 años, Elena. Por eso rompí contigo, para que pudieras encontrar a alguien que te diera una familia. ¿Y nunca se te pasó por la cabeza que el diagnóstico podría estar equivocado? La simplicidad de esa pregunta lo golpeó como un rayo. En su vida regida por números y certezas, nunca había considerado la posibilidad de un error en ese diagnóstico específico. Era una verdad que había aceptado y con la que había construido su vida, o la ausencia de ella. «Tengo que hacer una prueba de ADN», murmuró más para sí mismo que para Elena. «Haz lo que quieras. No cambia el hecho de que no has estado aquí durante los últimos 5 años. No cambia el hecho de que Sofía creció preguntándose por qué su padre no la quería lo suficiente como para quedarse». Las palabras de Elena lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. La idea de que una niña, posiblemente su hija, hubiera crecido creyendo que no era amada era insoportable. «Me haré cargo de tus gastos médicos y quiero conocer mejor a Sofía, si me lo permites. No necesitamos tu caridad, Agustín. Hemos sobrevivido hasta ahora sin ti. No es caridad, Elena, es responsabilidad. Si Sofía es mi hija...» «Sí», interrumpió Elena con los ojos chispeantes. «Mírala, Agustín, de verdad. Y luego dime si realmente tienes dudas». La conversación fue interrumpida por el regreso de Sofía, que entró en la habitación sosteniendo un vaso de zumo de naranja y con una sonrisa renovada en el rostro. «¿Ya habéis terminado de hablar? ¿Podemos irnos a casa ahora? ¿Todos juntos?» La pregunta inocente pesó sobre los dos adultos como un ancla. Casa, para Sofía,
Era un concepto que incluía a padre, madre e hija bajo el mismo techo, una realidad que nunca había existido. Sofía, el señor Mendoza tiene muchos compromisos importantes y... «Puedo visitarte mañana, Sofía», interrumpió Agustín, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la determinación en su voz. «Y hablaremos más sobre esto, ¿vale?» Los ojos de la niña brillaron de una manera que hizo que algo dentro del pecho de Agustín se contrajera. «¿Lo prometes?» Las promesas no formaban parte del vocabulario de Agustín Mendoza. En sus contratos millonarios prefería términos como acuerdo, compromiso, obligación legal. Las promesas eran para aquellos que necesitaban la confianza ajena, no para quien ostentaba el poder del dinero. Pero mirando a los ojos de aquella niña, ojos tan parecidos a los suyos, la palabra salió de forma natural. «Lo prometo». Al salir del hospital, Agustín llamó a su abogado personal. «Pablo, necesito un laboratorio de confianza para una prueba de paternidad, el más discreto y rápido posible». También llamó a su médico particular, que lo atendía desde hacía más de 20 años. «Doctor Cardoso, necesito que revise mi historial médico, específicamente el diagnóstico de esterilidad de 1999. Quiero un reanálisis completo de las pruebas de la época y nuevas pruebas actuales». Mientras el chofer lo llevaba de vuelta al despacho, Agustín observaba la ciudad por la ventanilla del coche. Madrid seguía siendo la misma, caótica, vibrante, implacable. Pero algo había cambiado. El hombre que observaba la ciudad ya no era el mismo que había salido del despacho horas antes. El imperio que había construido, los edificios que había levantado, las fortunas que había acumulado, todo parecía extrañamente vacío ahora, como construcciones de arena que una sola ola podría destruir, y esa ola tenía nombre: Sofía. Al llegar a su despacho, encontró a Marisa organizando algunos documentos en su mesa. «Marisa, ¿cuánto tiempo llevas trabajando conmigo?» «23 años, señor. Y en todo este tiempo, ¿recuerdas a alguien llamado Elena Álvarez intentando contactarme?» «Alrededor de 2012-2013. Marisa pareció momentáneamente incómoda. «Señor don Ricardo, su asistente en aquella época, era quien filtraba todas las comunicaciones personales. Tenía instrucciones específicas sobre eso. Ricardo Sánchez, el hombre que Agustín había ascendido de asistente personal a director financiero y que ahora ocupaba un puesto destacado en una multinacional en el extranjero. El hombre que siempre había parecido tan dedicado a proteger los intereses de Agustín. Quiero una investigación completa sobre esto. Quiero saber si Elena intentó contactarme y por qué esos intentos nunca me llegaron». Aquella noche, en su ático en el barrio de Salamanca, Agustín no pudo dormir. Por primera vez en años, no era el mercado de valores o una adquisición multimillonaria lo que ocupaba sus pensamientos. Era el rostro de una niña de 5 años, con un conejo de peluche gastado en los brazos, preguntando por qué no vivía con ellas. Si Sofía era realmente su hija, y algo dentro de él ya sabía la respuesta, ¿cómo podría reparar 5 años de ausencia? ¿Cómo explicarle a una niña que su padre no la había abandonado por falta de amor, sino por creer en una mentira? Y Elena, ¿cómo podría compensarla por todos aquellos años de lucha solitaria? ¿Qué podría ofrecerle más allá del dinero? El dinero que, empezaba a darse cuenta, no había traído ninguna felicidad real a su propia vida. Frente a la ventana de su apartamento, observando la ciudad iluminada a sus pies, Agustín Mendoza sintió el peso de una verdad que siempre había intentado ignorar. Todo el éxito del mundo no vale nada cuando no tienes a nadie con quien compartirlo. El día amaneció nublado sobre Madrid. Desde la ventana de su ático, Agustín observaba las primeras gotas de lluvia dibujar surcos irregulares en el cristal templado. En sus manos, un sobre sellado del laboratorio Premium, uno de los más respetados de la ciudad. Dentro, la confirmación de algo que su corazón ya sabía, pero que su mente necesitaba procesar. Sofía era, con un 99,9% de certeza, su hija biológica. Habían pasado 5 días desde aquel encuentro inesperado en el vestíbulo de su empresa. 5 días de una transformación interior que ni las mayores inversiones de su carrera habían provocado. Agustín,
El hombre que planificaba cada minuto de su día con precisión militar, ahora se encontraba perdido en pensamientos sobre muñecas, cuentos infantiles y cómo comunicarse con una niña de 5 años. El teléfono sonó, sacándolo de sus ensoñaciones. Era su médico personal, el doctor Cardoso. Agustín, he analizado de nuevo tus pruebas antiguas y las he comparado con los nuevos resultados. El diagnóstico de esterilidad de 1999 fue un error grave. El laboratorio que realizó aquellas pruebas fue cerrado unos años después por fraudes e informes falsos. La confirmación cayó sobre Agustín como una avalancha. Toda su vida se había construido sobre una mentira que le había privado de conocer a su propia hija, de ver sus primeros pasos, de oír sus primeras palabras. Una mentira que le había costado a Elena años de lucha solitaria y a Sofía la ausencia de un padre. Gracias, doctor. Era lo que necesitaba saber. Al colgar, sus ojos se posaron en la investigación que Marisa le había entregado el día anterior. Un dossier detallado de los intentos de Elena por contactarlo, cartas interceptadas, correos electrónicos borrados, recados nunca entregados. Todo obra de Ricardo Sánchez, su entonces asistente y hombre de confianza. El informe incluía incluso una confesión escrita de una antigua recepcionista. El señor Sánchez dijo que aquella mujer solo quería dinero y que don Agustín había dejado órdenes expresas de no ser molestado. La traición era completa. Por ambición o por algún sentimiento distorsionado de lealtad, Ricardo había mantenido deliberadamente a Elena y consecuentemente a Sofía, lejos de Agustín. Y él, tan ocupado construyendo su imperio, nunca cuestionó el silencio. El interfono sonó. Era el portero anunciando la llegada de su chofer. Era hora de cumplir la promesa hecha a Sofía. Bajo en 5 minutos. De camino al hospital, Agustín reflexionaba sobre el regalo que llevaba en el asiento trasero. Un conejo de peluche nuevo, idéntico al que llevaba Sofía, pero sin el desgaste del tiempo. ¿Sería apropiado? ¿O parecería un intento superficial de comprar el afecto de la niña? La incertidumbre no era una sensación familiar para él, acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de vidas con la frialdad necesaria en el mundo corporativo. Al llegar a la habitación del hospital, encontró a Elena fuera de la cama, guardando algo de ropa en una pequeña maleta. Parecía un poco más fuerte que en el encuentro anterior, con un ligero rubor en las mejillas que traía de vuelta un poco de la joven de la que se había enamorado. «Has venido», constató ella, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Se lo prometía a Sofía. Agustín Mendoza cumpliendo promesas. Eso es nuevo. La hostilidad era comprensible, pero aún así dolía. ¿Dónde está? En la sala de juegos con los otros niños. ¿Ya han llegado los resultados? Agustín asintió, entregándole el sobre aún cerrado a Elena. Observó mientras ella leía el contenido, sus ojos recorriendo las líneas técnicas hasta llegar a la conclusión inequívoca. Cuando terminó, dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el bolso. Esto no cambia lo que pasó, Agustín. No borra 5 años. Lo sé. Pero quizás explique por qué. Agustín le entregó el dossier que Marisa había preparado. Elena lo hojeó lentamente, su rostro alternando entre expresiones de conmoción y rabia a medida que comprendía el alcance de la manipulación de Ricardo. ¿Por qué haría eso tu asistente? ¿Por qué mantener deliberadamente a tu hija lejos de ti? Ricardo fue ascendido a director financiero poco después. Un puesto que jamás habría ocupado si yo hubiera estado distraído con asuntos familiares. Al menos eso es lo que él pensaba. Elena cerró la carpeta procesando la información. El silencio entre ellos era denso, cargado de años perdidos. Me dan el alta hoy. El tratamiento con el nuevo medicamento empieza la semana que viene, de forma ambulatoria. Haré que un coche os lleve a casa. No necesitamos... Por favor, Elena, es lo mínimo que puedo hacer. Antes de que pudiera protestar de nuevo, la puerta se abrió y Sofía entró corriendo, con el pelo castaño recogido en trenzas desiguales y la sonrisa iluminando toda la habitación. Al ver a Agustín se detuvo un instante, como si no creyera que realmente había vuelto. Entonces, lentamente, esbozó una sonrisa aún más grande. «Has venido. Lo prometí, ¿no?»
Sofía corrió hacia él deteniéndose a pocos centímetros, como si una barrera invisible le impidiera acercarse más. Sus ojitos brillaban con una mezcla de esperanza y recelo. «Te he traído algo», dijo Agustín, entregándole el paquete. Sofía lo abrió con la ansiedad típica de los niños. Al ver el conejo de peluche nuevo, idéntico a su viejo compañero, frunció el ceño. No era la reacción que Agustín esperaba. «¿No te gusta? Pero yo ya tengo a Zanahoria». Sofía mostró su conejo gastado, con la oreja descosida y el pelo desgastado por el tiempo. «Pensé que quizás querrías uno nuevo. Este está muy usado». La niña abrazó a su viejo conejo con fuerza, como si lo protegiera de las palabras de Agustín. «Zanahoria no está usado, está querido. Mamá siempre dice que las cosas se ponen así cuando las quieres mucho». La lección de vida de aquella pequeña niña golpeó a Agustín como un rayo. La diferencia de valores entre su mundo, donde todo era reemplazable, actualizable, desechable, y el mundo de Sofía, donde el valor residía en el amor dedicado, en la historia compartida, no podría ser más clara. «Tienes razón, Sofía. Ha sido un error mío. Zanahoria es especial precisamente por estar querido». La niña sonrió, aparentemente satisfecha con el reconocimiento. Entonces, sorprendiendo tanto a Agustín como a Elena, le tendió el nuevo conejo a su madre. «Mira, mamá, ahora Zanahoria tiene un hermano. Vamos a llamarlo Tomate». Elena no pudo contener una pequeña risa. «¿Tomate? Pero los conejos no comen tomates, cariño». «Claro que sí. En el cuento de Doña Coneja ella hace sopa de tomate para sus conejitos. ¿Te acuerdas? Aquella pequeña escena familiar, madre e hija debatiendo sobre la dieta de conejos ficticios, hizo que Agustín se sintiera simultáneamente como un intruso y como alguien que anhelaba desesperadamente pertenecer. Era un sentimiento nuevo para él, acostumbrado a ser siempre el centro de atención, el que tomaba las decisiones, el hombre al mando. «¿Nos vamos a casa entonces?», preguntó Sofía, con la inocencia de quien desconocía la complejidad de la situación. «¿Todos juntos?». El silencio que siguió fue pesado. Elena evitaba mirar a Agustín, concentrándose en cerrar la pequeña maleta. «Sofía, ¿recuerdas que hablamos de esto? El señor Mendoza tiene su propia casa pero todos en mi clase tienen a su papá y a su mamá viviendo juntos. Menos yo y Bea, pero el papá de Bea se murió». «Tú no te has muerto, ¿verdad?», preguntó volviéndose hacia Agustín. «No, Sofía, no me he muerto. Pero a veces los adultos viven separados, aunque tengan hijos». «¿Por qué?». La simplicidad de la pregunta contrastaba con la complejidad de la respuesta. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años sobre diagnósticos médicos erróneos, asistentes manipuladores y años de resentimiento? «Es complicado, Sofía», intervino Elena salvando a Agustín. «Ahora, ¿vamos? El médico ya ha firmado mi alta». A la salida del hospital, la lluvia se había intensificado. El chofer de Agustín esperaba bajo un enorme paraguas negro junto al Mercedes blindado. «Guau, ¿es tu coche?», preguntó Sofía con los ojos como platos. «Sí. ¿Quieres verlo por dentro?». Mientras Sofía exploraba el lujoso interior del vehículo. «Mira, mamá, hay una tele aquí dentro». Elena apartó a Agustín. «No quiero que se haga ilusiones, Agustín. No quiero que se acostumbre a todo esto. No es su realidad, pero podría serlo, Elena. ¿No ves que puedo daros a las dos una vida mejor, sin preocupaciones, sin dificultades económicas? La vida no es solo dinero. Sofía necesita estabilidad emocional, no lujo. ¿Y por qué no puede tener las dos cosas? Es mi hija, Elena. Tengo derecho a ofrecerle lo mejor. ¿Ahora tienes derechos, después de 5 años? La discusión fue interrumpida por la voz animada de Sofía, llamándolos desde dentro del coche. Ambos respiraron hondo, en un acuerdo silencioso para no prolongar el conflicto delante de la niña. El viaje hasta el apartamento de Elena fue un estudio de contrastes. Desde el exclusivo barrio de Salamanca, con sus rascacielos de espejo y amplias avenidas, hasta el más sencillo barrio de Vallecas, con edificios modestos y comercios de barrio. El chofer se detuvo frente a un bloque de viviendas antiguo, pero bien conservado. Pintado de un amarillo desvaído, tenía pequeños balcones con plantas y ropa tendida. «¿Vivís aquí?». «5.º piso, apartamento 502»,
respondió Sofía orgullosa. Tenemos un balconcito donde mamá planta perejil y cebollino. ¿Quieres verlo? Agustín asintió, siguiéndolas al interior del edificio. El ascensor estaba estropeado. Desde hace 3 semanas, explicó Elena. Así que subieron los 5 pisos por las escaleras. La subida fue particularmente difícil para Elena, que tuvo que detenerse 2 veces para recuperar el aliento. Sofía, acostumbrada a la rutina, subía saltando de escalón en escalón mientras hablaba sin cesar de los vecinos, del colegio cercano y del parque de la plaza donde jugaba los domingos. El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio y ordenado. Un salón comedor con cocina americana, una habitación que madre e hija compartían y un baño. En la pequeña mesa del comedor había dibujos infantiles esparcidos junto a libros de texto. Elena corregía trabajos de sus alumnos siempre que podía, incluso enferma. «Bienvenido a nuestra casa», dijo Sofía corriendo a mostrarle sus tesoros. Una colección de conchas de la única vez que fueron a la playa, algunas muñecas con ropa hecha a mano, libros infantiles ya muy manoseados. Agustín sintió algo extraño en el pecho mientras observaba el entusiasmo de su hija. Aquel minúsculo apartamento contenía más vida, más historia, más amor del que su ático de 400 metros cuadrados había contenido jamás. Cada objeto allí parecía contar una historia, no por su valor monetario, sino por el significado emocional que conllevaba. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Sofía mostrando una caja de lápices de colores casi agotada. «Puedo enseñarte. Sé hacer flores, casas e incluso personas. Me encantaría aprender», respondió Agustín sentándose en el pequeño sofá. Mientras Sofía buscaba papel, Elena aprovechó para hablar con él en voz baja. «No sé qué esperas de esta situación, Agustín. No podemos simplemente fingir que los últimos años no han ocurrido. No estoy pidiendo eso. Solo quiero una oportunidad de conocer a mi hija, de formar parte de su vida». «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Visitándola los fines de semana? ¿Llevándola a paseos caros?» Sofía necesita constancia, no un padre que aparece cuando le conviene. Antes de que Agustín pudiera responder, Sofía regresó con papeles y lápices, colocándolos sobre la mesita de centro. El momento de confrontación había pasado. Durante la siguiente hora, Agustín Mendoza, el hombre que dirigía reuniones de consejo con la eficiencia de un general, se vio completamente absorto en el desafío de dibujar una flor que satisficiera los estándares artísticos de una niña de 5 años. Sofía era una profesora exigente. «No, los pétalos tienen que ser redondos y falta la sonrisita. Todas las flores tienen sonrisita». Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, Agustín se dio cuenta de que había perdido por completo la noción del tiempo. Se había perdido 2 videollamadas y había ignorado al menos 10 correos electrónicos urgentes. Nada de eso parecía importante ahora. «Tengo que irme», anunció con genuino pesar en la voz. «¿Pero puedo volver mañana? Quizás podríamos ir al parque si no llueve». Sofía asintió con entusiasmo, pero Elena parecía reticente. «Agustín, no quiero que se acostumbre y luego...» «No voy a desaparecer de nuevo, Elena. Es mi hija, nuestra hija». En la puerta, cuando ya se despedía, Sofía lo sorprendió con una pregunta. «Si eres mi papá, ¿puedo llamarte papá?» La simplicidad de la pregunta ocultaba la profundidad de su significado. Agustín sintió que se le humedecían los ojos. Él, que no lloraba desde la muerte de su propia madre, hacía más de 20 años. «Claro que puedes, Sofía. Sería un honor. ¿Y vas a ser mi papá para siempre, incluso cuando haga trastadas?» Elena observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. El miedo a que Agustín pudiera decepcionar a Sofía competía con la esperanza de que su hija finalmente tuviera el padre que merecía. «Para siempre», prometió Agustín, arrodillándose para ponerse a la altura de la niña, «incluso cuando hagas trastadas». La semana siguiente, Agustín estableció una nueva rutina. Por la mañana, despachaba los asuntos más urgentes de su empresa. Por la tarde, visitaba a Sofía y a Elena. A veces llevaba pequeños regalos, ya no objetos caros e impersonales, sino cosas que sabía que Sofía apreciaría. Semillas para plantar con Elena en el balcón, un libro de cuentos, material de dibujo,
Durante esas visitas fue conociendo mejor a su hija. Descubrió que le encantaban las historias de aventuras, que tenía miedo de los truenos, que soñaba con ser veterinaria para cuidar de todos los animalitos del mundo. Aprendió que había heredado de él el gusto por los números. Sofía ya hacía sumas sencillas con una facilidad impresionante, y de Elena la sensibilidad artística, pero también se percató de las dificultades que enfrentaban. El apartamento, aunque limpio y ordenado, presentaba problemas estructurales, humedades en el techo, una instalación eléctrica inestable, agua que a veces faltaba. El barrio, aunque no era peligroso, carecía de infraestructuras adecuadas. El colegio público donde estudiaba Sofía sufría de falta de materiales y aulas masificadas. Una tarde particularmente calurosa, mientras Sofía dormía la siesta, Agustín finalmente abordó el asunto con Elena. «Quiero proponerte algo». Elena suspiró. Ya se lo esperaba. «No quiero tu dinero, Agustín. No estoy ofreciendo solo dinero. Estoy ofreciendo una colaboración. Por Sofía». Sentados en el pequeño balcón, entre las macetas de hierbas que Elena cultivaba con tanto cariño, Agustín expuso su plan. Quería comprar un apartamento más grande, en un barrio mejor, más cerca del hospital donde Elena recibía tratamiento y de un colegio de calidad para Sofía. Quería establecer una rutina de visitas regulares, participar en las decisiones importantes, estar presente en los momentos significativos. «No estoy intentando comprar vuestro afecto, Elena. Estoy intentando compensar el tiempo perdido de la única forma que sé, dándoos comodidad y seguridad». Elena permaneció en silencio unos instantes, con los ojos fijos en las plantas que cultivaba con tanto esmero. «¿Qué es lo que realmente quieres, Agustín? ¿Ser padre en los momentos convenientes? ¿Aparecer para los paseos divertidos y luego volver a tu mundo de lujo?» «Quiero ser padre a tiempo completo, Elena. Quiero estar presente en su vida». A tiempo completo significa despertarte con ella teniendo fiebre a las 3 de la mañana. Significa lidiar con rabietas en el supermercado. Significa comprometer reuniones porque la función de ballet no puede esperar. Estoy dispuesto a eso, a todo eso. Elena lo estudió por un momento, como si intentara ver más allá de la fachada del empresario de éxito, buscando al hombre que un día amó. «¿Has cambiado, Agustín? ¿O simplemente te estás dejando llevar por la novedad?» La pregunta era justa. Agustín se había hecho la misma pregunta durante noches de insomnio. «Creo que Sofía simplemente ha despertado algo que siempre estuvo dormido en mí, algo que el diagnóstico erróneo y años de trabajo obsesivo enterraron, pero que siempre estuvo ahí». Desde la habitación se oyó el sonido de Sofía despertando. Elena se levantó poniendo fin temporalmente a la conversación. «No tengo una respuesta ahora. Necesito pensar en lo que es mejor para Sofía». Es justo. Cuando Sofía apareció en el salón, con el pelo despeinado y todavía abrazada a su conejo de peluche, sus ojos se iluminaron al ver a Agustín. Corrió hacia él y por primera vez lo abrazó espontáneamente. El gesto tan simple y natural para cualquier niño golpeó a Agustín con una fuerza abrumadora. Sintió los pequeños brazos alrededor de su cuello, el olor a champú infantil, el calor de aquel cuerpecito frágil que de alguna forma incomprensible era parte de él. «Papá, te has quedado. Pensé que ya te habías ido». «Papá». La palabra todavía sonaba extraña, nueva, aterradora, y al mismo tiempo tan profundamente correcta. «Me quedé para verte despertar, princesa». Sofía sonrió, revelando el hueco de un diente de leche recién caído. Luego, con la naturalidad de los niños, comenzó a contarle el sueño que había tenido, algo sobre un castillo hecho de helado donde todos ellos vivían juntos. Más tarde, mientras montaban un puzzle en la mesita del salón, sonó el teléfono de Agustín. Era Marisa. «Señor, el consejo lleva reunido casi 1 hora. Están todos esperándole para la votación sobre la fusión con el Grupo Ibérico». La fusión, un negocio de miles de millones que Agustín llevaba planeando más de 1 año. La materialización de un sueño profesional que consolidaría su imperio como el mayor del sector en América Latina. Estaba todo listo, todos los detalles meticulosamente planificados. Solo faltaba su presencia para la aprobación final.
Agustín miró a Sofía, concentrada en encontrar la pieza correcta para completar la imagen de un castillo de cuento de hadas. Miró a Elena, que observaba la escena con una mezcla de cautela y esperanza. «Diles que no voy. Pueden votar sin mí o aplazar la reunión». Por primera vez en su vida profesional, Agustín Mendoza estaba abdicando del control absoluto, y sorprendentemente, eso no le molestaba en absoluto. «Agustín, ¿estás seguro? Es la fusión por la que ha trabajado tanto tiempo. Tengo cosas más importantes que resolver ahora, Marisa». Al colgar, se dio cuenta de que Elena lo miraba con una expresión diferente. Ya no era solo cautela o resentimiento. Había un brillo de reconocimiento, como si estuviera viendo de nuevo al hombre del que se había enamorado años atrás. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Nada», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Solo intento creer que eres realmente tú». El resto de la tarde transcurrió en una burbuja de normalidad casi surrealista. Terminaron el puzzle, Sofía le enseñó sus dibujos del colegio y luego vieron juntos una película de dibujos animados en la pequeña televisión del salón. Era una escena familiar común para millones de españoles, pero completamente nueva para Agustín, el hombre que cenaba solo en restaurantes con estrella Michelin y cuyo único entretenimiento eran los informes financieros y las noticias del mercado. Cuando cayó la noche y llegó la hora de que Sofía se fuera a la cama, hizo una petición inesperada. «Papá, ¿puedes contarme un cuento para dormir?». Agustín se quedó helado. Su mente, capaz de memorizar cientos de cifras y analizar complejos contratos legales, estaba completamente en blanco ante la petición de un cuento infantil. «No sé muchos cuentos, Sofía». «Invéntate uno. Mamá siempre se los inventa. Puede ser sobre cualquier cosa». Elena observaba la escena con interés, como si estuviera presenciando una prueba crucial. «Vamos, Agustín. Estoy segura de que tu creatividad va más allá de las hojas de cálculo y los gráficos». El desafío estaba lanzado. Sentado en el borde de la pequeña cama de Sofía, con Elena apoyada en el marco de la puerta, Agustín Mendoza, el magnate, el hombre que hacía fortunas con sus palabras, comenzó a tejer su primer cuento infantil. Érase una vez, en un reino no muy lejano, una princesa muy especial. Su nombre era Sofía, y tenía un poder mágico que nadie más en el reino poseía. Agustín vaciló buscando inspiración. El rostro de Sofía, iluminado por la pequeña lámpara en forma de estrella, estaba atento a cada palabra. Elena, todavía en la puerta, parecía igualmente interesada en cómo continuaría. «¿Qué poder, papá? ¿Qué podía hacer?». Tenía el poder de ver la verdad. Cuando miraba a las personas, podía ver lo que había dentro de sus corazones. No solo lo que mostraban por fuera, sino sus verdaderos sentimientos, sus miedos, sus alegrías. Los ojos de Sofía brillaron. Elena arqueó una ceja, intrigada por el rumbo de la historia. Un día llegó al reino un hombre muy rico y poderoso. Vivía en un castillo en lo alto de la montaña, lejos de todos. La gente decía que tenía mucho oro, muchas tierras, muchos sirvientes, pero nunca sonreía. Siempre estaba solo. ¿Era malo, papá? No, Sofía. No era malo. Estaba triste. Tan triste que había olvidado cómo ser feliz. Pasaba los días contando su oro, firmando papeles importantes, dando órdenes. Pero por la noche, cuando todos dormían, se quedaba mirando por la ventana del castillo, sintiendo que le faltaba algo en su vida. Elena se cruzó de brazos, escuchando atentamente. Estaba claro para ella que Agustín no solo estaba contando un cuento infantil, estaba hablando de sí mismo. Un día la princesa Sofía decidió visitar el castillo del hombre rico. Todos intentaron detenerla. «No le gustan las visitas», decían. «Está demasiado ocupado», hablaban. Pero Sofía no tuvo miedo. Subió la montaña, llegó hasta el gran portón del castillo y llamó 3 veces. Agustín hizo una pausa dramática y Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Y entonces, papá? ¿Qué pasó?». El hombre rico abrió el portón personalmente, algo que nunca había hecho antes. Siempre mandaba a sus empleados que lo hicieran, pero aquel día algo lo impulsó a atender él mismo, y cuando vio a la pequeña princesa Sofía parada allí, sintió algo extraño en el pecho, como si su corazón, que llevaba tanto tiempo dormido, comenzara a latir de nuevo.
¿Por qué estás tan triste?, preguntó la princesa. El hombre rico se sorprendió. Nadie le preguntaba jamás cómo se sentía. Todos solo querían saber sobre su oro, su castillo, su poder. «No estoy triste», mintió él, pero la princesa Sofía, con su poder especial, podía ver la verdad. «Sí, lo estás», insistió ella. «Estás triste porque estás solo, porque lo tienes todo, menos lo que de verdad importa». La voz de Agustín se quebró ligeramente. Por un instante, la línea entre la historia inventada y su propia realidad pareció desaparecer. «¿Y qué pasó después, papá?», preguntó Sofía, completamente absorta en la narración. La princesa Sofía invitó al hombre rico a conocer su casa. Era una casa pequeña pero llena de amor, de risas, de vida, y allí él aprendió que las cosas más valiosas del mundo no se pueden comprar con oro. Aprendió que un dibujo hecho con cariño vale más que un cuadro carísimo, que una comida sencilla compartida con afecto alimenta más que un banquete solitario. Elena, todavía en la puerta, dejó escapar una pequeña sonrisa. La metáfora no podía ser más transparente. Poco a poco el hombre rico fue cambiando. Dejó de contar tanto su oro y pasó a contar estrellas con la princesa. Dejó de dar tantas órdenes y pasó a escuchar más. Su corazón, que antes parecía una piedra, comenzó a ablandarse, a sentir de nuevo. Agustín hizo una nueva pausa, dándose cuenta de que Sofía luchaba por mantener los ojos abiertos. El sueño comenzaba a vencerla. «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntó ella con la voz ya somnolienta. Agustín miró a Elena antes de responder. Sus miradas se encontraron por un instante cargado de recuerdos, de dolor, pero también de una nueva posibilidad que comenzaba a dibujarse. «Eso, mi princesa, es una historia que todavía se está escribiendo». Sofía se durmió con una sonrisa en los labios. Agustín la arropó con la manta, observando por unos momentos el rostro angelical de la hija que el destino le había devuelto. Luego se levantó y siguió a Elena hasta el pequeño salón. «Una historia interesante», comentó Elena sirviendo 2 tazas de café, «especialmente viniendo de alguien que solo lee informes financieros. He estado intentando reinventarme. Me he dado cuenta». El silencio que siguió ya no era tan tenso como antes. Había una tregua tácita, no exactamente un perdón, sino una disposición mutua a empezar de nuevo por Sofía. «Elena, quiero hablar sobre la propuesta que te hice, sobre un nuevo apartamento, una vida más cómoda para vosotras. Agustín, yo... Por favor, escúchame. No estoy intentando comprar un lugar en vuestras vidas. Solo quiero ofrecerle a Sofía lo que cualquier padre desearía para su hija: seguridad, comodidad, oportunidades. Y a ti, Elena, un mínimo de tranquilidad para afrontar tu tratamiento sin el peso de las preocupaciones económicas». Elena tomó un sorbo de café, pensativa. «Realmente has cambiado, ¿no? ¿O solo estás hechizado por la novedad de ser padre? Quizás ambas cosas». «Sí, estoy maravillado con Sofía, ¿cómo no iba a estarlo? Pero también estoy viendo la vida con otros ojos, dándome cuenta de que he construido un imperio vacío, que todos mis logros no valen nada si no tengo con quien compartirlos». La sinceridad en la voz de Agustín era palpable. Elena lo había conocido lo suficiente como para reconocer cuando hablaba con el corazón, algo raro en el pasado. «Tengo miedo, Agustín. Miedo de que Sofía se encariñe y luego vuelvas a desaparecer. Miedo de que se acostumbre a un estilo de vida que no podré mantener si te cansas de este nuevo juego de ser padre». «No es un juego, Elena. Es mi vida ahora, nuestra vida. Y en cuanto al futuro, puedo proporcionar garantías legales. Una cuenta a su nombre, propiedades registradas, todo jurídicamente protegido. No estoy hablando de garantías financieras. Estoy hablando de garantías emocionales. Esas ningún contrato puede asegurarlas». Agustín bajó la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. «Solo puedo prometer que lo intentaré, todos los días, con todas mis fuerzas, y esperar que, con el tiempo, los actos hablen más alto que las promesas». A la mañana siguiente, mientras Agustín estaba en una reunión inaplazable, su móvil vibró. Era un mensaje de Elena con una foto de Sofía vestida para el colegio, sosteniendo un dibujo. En la imagen
3 figuras de palitos, una pequeña con un vestido, otra más grande con el pelo largo, y una tercera alta que llevaba lo que parecía ser un traje. Arriba, en letras infantiles e irregulares, estaba escrito «Mi familia». El corazón de Agustín se aceleró. Era la primera vez que Elena iniciaba un contacto, la primera vez que compartía voluntariamente un momento de la vida de Sofía. Debajo de la foto, un mensaje corto. «Ha pedido que te lo mande. Está deseando enseñártelo después del cole». «Necesito 10 minutos», dijo Agustín a los ejecutivos reunidos, saliendo de la sala antes incluso de obtener respuesta. En el pasillo, llamó a Elena. «Me ha encantado el dibujo. Dile que estoy deseando verla más tarde». «Agustín, en realidad te llamaba por otra cosa también. He pensado en tu propuesta, sobre el apartamento. ¿Y? No quiero que compres nada todavía, pero podemos ver algunos sitios, para que Sofía tenga su propia habitación, para estar más cerca del hospital. Solo eso por ahora». Era mucho menos de lo que Agustín esperaba ofrecer, pero mucho más de lo que Elena había aceptado hasta entonces. Era un comienzo. «Claro, puedo pedirle a mi asistente que seleccione algunas propiedades para que las veamos, sin compromiso. Agustín, una cosa más». «¿Sí? Gracias por no rendirte». «Con nosotras». Cuando terminó la llamada, Agustín necesitó unos minutos para recomponerse. En 2 semanas, su vida había dado un giro tan radical que a veces tenía la sensación de estar viviendo un sueño, o quizás de estar despertando de una larga pesadilla de soledad autoimpuesta. Volvió a la sala de reuniones con una energía renovada, para sorpresa de los presentes. Hacía años que no lo veían sonreír de esa manera. En las semanas siguientes, una nueva rutina comenzó a establecerse. Agustín visitaba a Sofía casi todos los días. Poco a poco, Elena también fue bajando sus defensas. El miedo inicial a que Agustín estuviera simplemente cediendo a un impulso pasajero comenzó a disiparse ante la consistencia de sus acciones. Un sábado soleado, Agustín llevó a Sofía al Zoo Aquarium de Madrid, su primera salida a solas con su hija. Elena todavía se mostraba reticente, pero accedió tras mucha insistencia de Sofía. La niña estaba radiante con la idea de enseñarle a su padre todos sus animales favoritos. «¿De qué crees que hablan, papá?», preguntó Sofía observando a los monos. «¿Quiénes? ¿Los monos?». «Sí. Deben de tener muchas historias, ¿no crees? A lo mejor están hablando de nosotros ahora». Agustín, acostumbrado a un mundo de pragmatismo y objetividad, nunca había considerado tal perspectiva. ¿Qué se dirían los animales unos a otros? ¿Qué pensarían de los humanos que los observaban? «Quizás están comentando el helado que nos estamos comiendo», respondió entrando en el juego. «O quizás se están preguntando por qué hemos tardado tanto en encontrarnos». Sofía lo miró fijamente, con esa intensidad desconcertante que solo los niños poseen. «¿Por qué tardamos, papá? ¿Por qué no me conociste cuando era un bebé?». La pregunta pilló a Agustín desprevenido. Sofía rara vez preguntaba directamente sobre el pasado, sobre su ausencia en los primeros años de su vida. ¿Cómo explicarle a una niña sobre diagnósticos médicos erróneos, traiciones corporativas y años de desencuentros? A veces, Sofía, los adultos cometen errores muy grandes. Creen en cosas que no son verdad y toman decisiones basadas en esas creencias. Eso es lo que me pasó a mí. Creí en algo que no era cierto, y eso me alejó de ti y de tu madre. ¿Qué cosa creíste? Creí que no podía ser padre, que no podía tener hijos. Pero sí puedes, yo soy la prueba. Sí, lo eres, y si lo hubiera sabido antes, habría estado contigo desde el primer día. Te habría visto nacer, dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras. ¿Estás triste porque te perdiste todo eso? Muy triste, pero también muy feliz por haberte encontrado ahora. Y te prometo que no me perderé nada más». Sofía pareció satisfecha con la respuesta. Con la simplicidad de los niños, aceptó la explicación sin juicios ni resentimientos. Para ella, lo importante era el ahora. El padre que estaba allí, sujetando su mano, comprándole un helado, escuchando sus teorías sobre el lenguaje secreto de los monos. De vuelta a casa, Sofía se durmió en el coche. Agustín la llevó en brazos hasta el apartamento,
donde Elena los esperaba. Ver a su hija durmiendo tranquilamente en el regazo de su padre provocó en Elena emociones contradictorias. Era la imagen con la que siempre había soñado. Sofía teniendo un padre presente, cariñoso, pero también un doloroso recordatorio de los años en que había luchado sola. «¿Qué tal ha ido?», preguntó en voz baja, mientras Agustín colocaba delicadamente a Sofía en la cama. «Perfecto. Es increíble, Elena. Tan curiosa, tan lista, tan llena de vida». «Sí, lo es». Volviendo al salón, Agustín notó que Elena parecía tensa. «¿Ha pasado algo?». «He recibido una llamada del hospital hoy, sobre el tratamiento». Agustín sintió que el corazón se le encogía. «¿Y?» «Los resultados iniciales no han sido los que esperábamos. Necesitaré aumentar la frecuencia de las sesiones, quizás probar otro medicamento». La voz de Elena era controlada, como si estuviera informando del tiempo y no de una noticia que podría alterar significativamente su calidad de vida. Agustín reconoció esa fuerza, la misma que la había hecho criar a Sofía sola, enfrentarse a la enfermedad, seguir adelante contra todo pronóstico. «Vamos a afrontar esto juntos, Elena. Consultaremos a los mejores especialistas, buscaremos todas las opciones de tratamiento. No quiero ser una carga para ti, Agustín. No es tu obligación cuidar de mí. No es una cuestión de obligación. Es una cuestión de... Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Qué era Elena para él ahora? ¿Exnovia? ¿La madre de su hija? ¿Amiga? Las etiquetas parecían insuficientes para definir el complejo vínculo que los unía. «De familia», completó finalmente. «Somos una familia ahora, Elena. Por Sofía. Y las familias se cuidan unas a otras». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un profundo alivio por no tener que cargar con ese peso sola. Durante años había sido la roca de Sofía, el pilar inquebrantable. Ahora, por primera vez, se permitía mostrar vulnerabilidad. «Gracias», murmuró. Aquella noche, después de que Elena se retirara a descansar, Agustín permaneció en el pequeño sofá del salón reflexionando. La vida que había construido, los rascacielos que había erigido, las fortunas que había acumulado, parecía ahora tan lejana como un sueño. La realidad estaba allí. Un apartamento modesto, una mujer enfrentándose a una enfermedad degenerativa, una niña que, de alguna forma inexplicable, lo había elegido como padre. Al día siguiente, Agustín llegó a la sede del Grupo Horizonte más temprano de lo habitual. Tenía decisiones importantes que tomar y quería tener la mente clara. «Marisa, convoca una reunión con el consejo para mañana y llama a Pablo, del departamento legal. Lo necesito ahora». 2 horas después, el abogado salía del despacho de Agustín con instrucciones precisas para preparar una serie de documentos. Una nueva estructura corporativa, un fondo fiduciario sustancial a nombre de Sofía, garantías jurídicas que aseguraran el futuro financiero de Elena y de su hija, independientemente de cualquier circunstancia. También instruyó a Marisa para que encontrara al mejor especialista en esclerosis múltiple del país. No, del mundo. No te preocupes por los costes, y para que iniciara la búsqueda de apartamentos que cumplieran con las necesidades específicas de Elena, considerando su condición médica. Cuando terminó de dar todas las instrucciones, ya pasaba del mediodía. Estaba a punto de salir a comer cuando su atención fue atraída por la televisión encendida en su despacho. En la pantalla, el rostro familiar de Ricardo Sánchez, su ex-asistente, ahora CEO de una multinacional competidora. «Sube el volumen, Marisa». Acuerdo histórico entre el Grupo Sánchez y el conglomerado asiático Itano, en la mayor operación del sector de los últimos 5 años. Ricardo Sánchez, que comenzó como asistente del empresario Agustín Mendoza, es hoy considerado uno de los ejecutivos más agresivos del mercado. Agustín observó atentamente al hombre que un día fue su mano derecha y que, como había descubierto recientemente, había mantenido deliberadamente a Elena y Sofía lejos de él. Ricardo sonreía a las cámaras, exudando confianza y ambición. Era la sonrisa de alguien que creía que el fin justificaba los medios, que el éxito era la única medida de valor. ¿Así me veía yo?
preguntó Agustín, más para sí mismo que para Marisa. ¿Cómo dice, señor? Nada. Solo pensaba en voz alta. Sonó el teléfono. Era Elena. Agustín, perdona que te moleste, pero Sofía tiene fiebre. El colegio ha llamado pidiendo que la recoja, pero estoy en el hospital para unas pruebas y no puedo salir ahora. Estoy de camino. 20 minutos después, Agustín entraba en el colegio municipal donde estudiaba Sofía. Era un edificio sencillo, con la pintura desgastada y una pequeña zona de recreo. En la secretaría, encontró a su hija sentada en un banco, con el rostro enrojecido por la fiebre y una expresión abatida que contrastaba con su habitual vivacidad. «¡Papá!», exclamó al verlo, con una mezcla de sorpresa y alivio. «Hola, princesa. Me han dicho que no te encuentras bien». La coordinadora, una señora de mediana edad con aire severo, observó la escena con curiosidad. «¿Usted es...?» «Agustín Mendoza, el padre de Sofía». La mujer consultó rápidamente una ficha. No consta ningún padre en su documentación, solo la madre como responsable. Es una situación reciente. Puedo proporcionar toda la documentación necesaria para actualizar los registros. La coordinadora dudó, pero el estado febril de Sofía y la evidente conexión entre padre e hija la convencieron. Tras firmar un documento de responsabilidad temporal, Agustín salió con Sofía en brazos. «Vamos al médico, princesa». «No me gustan los médicos. Quiero ir a casa. Primero tenemos que saber qué está causando esa fiebre. Luego vamos a casa, te lo prometo». En la consulta del pediatra recomendado por el médico de Agustín, Sofía fue atendida rápidamente. Una experiencia muy diferente a las largas esperas en el centro de salud al que estaba acostumbrada. El diagnóstico fue simple: una infección de garganta, nada que unos días de antibiótico y reposo no pudieran resolver. «Nunca había ido a un médico así», comentó Sofía mientras salían. «Hay juguetes en la sala de espera, y el doctor me ha dado una pegatina». Agustín sintió una punzada de culpa. Mientras su hija se maravillaba con cosas tan básicas como una consulta pediátrica bien equipada, él había malgastado fortunas en lujos que ahora le parecían obscenamente frívolos. «A partir de ahora siempre tendrás los mejores médicos, Sofía, y mucho más que pegatinas». De camino al apartamento, Sofía se durmió de nuevo, todavía abatida por la fiebre. Agustín la observaba por el retrovisor, su corazón contrayéndose con cada respiración más pesada de su hija. Era un sentimiento nuevo para él, esa preocupación visceral, ese instinto protector que despertaba un lado suyo que jamás supo que existía. Al llegar encontraron a Elena ya en casa, visiblemente preocupada. «¿Cómo está?» «Es solo una infección de garganta. El médico le ha recetado antibiótico y reposo». Elena cogió la receta, asintiendo. «Gracias por recogerla. Sé que debes de tener compromisos importantes y...» «Nada es más importante que ella, Elena. Nada». Mientras Sofía descansaba, Agustín y Elena hablaron sobre el tratamiento de ella. Las nuevas pruebas confirmaban el agravamiento de su condición. El médico recomendaba un tratamiento experimental, prometedor, pero no cubierto por el seguro de salud básico que ella poseía. «No te preocupes por eso. Ya he gestionado tu inclusión en mi seguro de empresa. Cobertura total para cualquier tratamiento necesario». «Agustín, no es caridad, Elena. Es lo mínimo que puedo hacer después de todos estos años». Elena quería protestar, pero estaba demasiado cansada para discutir, y en secreto, aliviada por no tener que afrontar sola los crecientes desafíos financieros que su condición imponía. «Hablando de eso», continuó Agustín, «he encontrado algunos apartamentos para que los veamos. Cuando Sofía mejore y te sientas con ganas. Sobre eso he estado pensando. Quizás sea mejor para Sofía que tengamos una situación más estable antes de hacer cambios tan grandes en su vida». «¿Cómo dices?» «Ya ha pasado por mucho en las últimas semanas. Descubrir que tiene un padre, lidiar con mi enfermedad y ahora una posible mudanza. Es mucha inestabilidad para una niña de 5 años». Agustín asintió, comprendiendo su preocupación. «¿Qué sugieres?» «Que establezcamos una rutina primero. Que Sofía se acostumbre a tu presencia. Que tú te acostumbres a las responsabilidades de ser padre. Que todos nos adaptemos a esta nueva realidad antes de añadir más cambios». Tenía sentido.
Por muy ansioso que estuviera por ofrecer a Sofía y a Elena todas las comodidades que su dinero podía comprar, Agustín reconocía la sabiduría en sus palabras. La estabilidad emocional era más importante que el confort material, una lección que su propio estilo de vida privilegiado, pero solitario, le había enseñado duramente. «Siempre has sido la sensata de los dos, ¿verdad?», comentó con una pequeña sonrisa. Alguien tenía que serlo. Aquella noche Agustín no volvió a su ático. Se quedó en el sofá del pequeño salón, atento a cada sonido que venía de la habitación donde dormía Sofía. Alrededor de las 3 de la mañana, oyó unos pasos ligeros. Era Elena, visiblemente agotada, pero aún así vigilante. «Está bien. Le ha bajado la fiebre», informó sentándose en el sillón junto al sofá. «Deberías irte a casa, Agustín, a descansar en una cama de verdad. Estoy bien aquí». El silencio que siguió fue cómodo, no ya cargado de rencores y resentimientos, sino de una comprensión mutua nacida de la preocupación compartida por Sofía. «Realmente has cambiado», comentó Elena, casi en un susurro. «Nunca imaginé ver a Agustín Mendoza durmiendo en un sofá estrecho, preocupado por una niña con fiebre. Ni yo. Pero nunca me he sentido tan seguro de algo». Sus ojos se encontraron en la penumbra del salón, iluminados solo por la pequeña luz de noche que dejaban encendida para Sofía. «Solía soñar con esto, ¿sabes? En los primeros meses de embarazo, antes de rendirme en mi intento de encontrarte, soñaba que volverías, que estaríamos juntos, que criaríamos a Sofía como una familia. Elena, yo... No, déjame terminar. Después ese sueño se transformó en rabia. Creí que nos habías abandonado deliberadamente, que sabías de Sofía y elegiste tu carrera, tu imperio. Esa rabia me alimentó durante años, me dio fuerzas para seguir adelante sola. Es comprensible, pero ahora ya no sé qué sentir. La rabia se está disipando, pero ¿qué queda en su lugar? No podemos simplemente volver a lo que éramos. Han pasado muchas cosas. Ambos hemos cambiado». Agustín asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. El pasado no podía borrarse, ni los años perdidos recuperarse, pero quizás, solo quizás, podrían construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que había sido destruido. «Un día a la vez», sugirió él. «Por Sofía». «Por Sofía», asintió ella. Y así, en la quietud de aquella madrugada mientras su hija dormía pacíficamente en la habitación de al lado, Agustín Mendoza se sintió, quizás por primera vez en su vida, verdaderamente en paz. Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas para todos. La vida de Agustín, antes tan rígidamente estructurada, ahora se doblaba y se adaptaba al ritmo impredecible de la paternidad. Las reuniones se reprogramaban para acompañar a Sofía en las funciones del colegio. Los viajes de negocios se acortaban para no perder el fin de semana con su hija. El empresario que antes medía su éxito por el crecimiento de su imperio, ahora lo medía por las sonrisas de una niña de 5 años. Para Elena el periodo fue de altibajos. El tratamiento para la esclerosis múltiple era agotador, con efectos secundarios que a veces la dejaban postrada durante días, pero también había buenas noticias. El neurólogo notaba una estabilización de los síntomas, una respuesta positiva a las nuevas medicaciones. Y sobre todo, estaba el alivio de no tener que enfrentarlo todo sola. Sofía, con la adaptabilidad natural de los niños, rápidamente absorbió la nueva realidad. «Mi papá» se convirtió en una expresión frecuente en su vocabulario, usada con un orgullo que calentaba el corazón de Agustín y poco a poco suavizaba las antiguas heridas de Elena. Una tarde de domingo, mientras Sofía jugaba en el pequeño parque cerca del apartamento, Agustín finalmente abordó de nuevo el asunto de la mudanza. «He encontrado un lugar que creo que os va a gustar. Es un piso en Chamberí, una planta baja con un pequeño jardín. Está a 10 minutos del hospital y a 2 calles de uno de los mejores colegios de la zona». Elena observaba a Sofía en el columpio, su rostro ahora más sereno que en los meses anteriores. «Chamberí es un barrio caro, Agustín. El dinero no es un problema, Elena, lo sabes. Para ti, no. Pero me preocupa que Sofía se acostumbre a un nivel de vida que yo jamás podría proporcionarle sola». Agustín respiró hondo. Entendía la preocupación de Elena,
pero también veía cuánto se esforzaba por no aceptar la ayuda completa que él quería ofrecer. Elena, creo que ha llegado el momento de hablar de esto abiertamente. No se trata solo de un piso, o de un colegio, o de un tratamiento médico. Se trata del futuro de Sofía, y de nuestro futuro, de todos nosotros. Elena se volvió hacia él intrigada por el rumbo de la conversación. En las últimas semanas he reflexionado mucho, continuó Agustín, sobre lo que realmente importa, sobre el legado que quiero dejar, y me he dado cuenta de que nada de lo que he construido tiene valor si no puedo compartirlo con vosotras. Agustín, por favor, déjame terminar. No estoy sugiriendo que volvamos a ser lo que éramos. Han pasado 12 años. Somos personas diferentes ahora, pero Sofía nos ha unido de una manera que ya no puedo ignorar, y por mucho que intente negarlo, todavía siento por ti lo que siempre sentí. La confesión quedó flotando en el aire entre ellos. Elena desvió la mirada, visiblemente conmovida, pero también confundida. No espero que me correspondas, prosiguió Agustín. Sé que te hice mucho daño, aunque fuera sin intención. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a reconstruir, no solo como el padre de Sofía, sino como algo más, si tú también quieres. Elena permaneció en silencio unos instantes, sus ojos siguiendo a Sofía que ahora corría hacia el tobogán. Yo también he pensado mucho, respondió finalmente, sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo la vida a veces nos lleva por caminos tan inesperados. Y no lo sé, Agustín, realmente no lo sé. Hay días en que te miro con Sofía y siento aquel antiguo calor en el pecho, y hay días en que el peso del pasado todavía parece insoportable. Lo entiendo, pero estoy dispuesta a intentarlo por Sofía y quizás por nosotros. Aquellas simples palabras, por nosotros, encendieron en Agustín una esperanza que no se había permitido sentir en meses. No era una promesa, no era una garantía, pero era una puerta entreabierta, y por el momento era suficiente. 2 días después, Elena y Sofía conocieron el piso que Agustín había mencionado. Era espacioso sin ser ostentoso, acogedor sin ser lujoso. El pequeño jardín en particular encantó a Sofía de inmediato. ¿Puedo plantar fresas aquí, mamá? ¿Y girasoles? ¿Y tener un perrito? Elena se rió de la emoción de su hija, mientras observaba los detalles del inmueble. Todo había sido pensado con cuidado. Los pasillos anchos que facilitarían su movilidad en los días de crisis, las barras de apoyo discretamente instaladas en el baño, la cocina adaptada para alguien con movilidad reducida. «Has pensado en todo, ¿verdad?», le comentó a Agustín. «Lo he intentado, pero podemos hacer cualquier adaptación adicional que necesites». La mudanza se fijó para el mes siguiente. En ese tiempo ocurrió otro acontecimiento importante, la reunión del Consejo de Administración del Grupo Horizonte. «Señores, tras una cuidadosa reflexión, he decidido que es hora de una reestructuración en nuestro liderazgo», anunció Agustín a los ejecutivos reunidos. «Permaneceré como presidente del Consejo, pero nombro a Carlos Méndez como nuevo CEO». La noticia fue recibida con asombro. Carlos, director de operaciones desde hacía años, y mano derecha de Agustín desde la marcha de Ricardo, era competente y respetado. Pero nadie esperaba que Agustín Mendoza, conocido por su control absoluto sobre cada aspecto del negocio, delegara el mando ejecutivo. «¿Significa eso que te retiras, Agustín?», preguntó uno de los consejeros más antiguos. «En absoluto. Significa simplemente que estoy reorganizando mis prioridades. El Grupo Horizonte seguirá contando con mi dedicación, pero ya no a tiempo completo. Tengo otros compromisos ahora. Compromisos familiares». La palabra familiares generó un murmullo. Para la mayoría de aquellos hombres, Agustín Mendoza siempre había sido sinónimo de trabajo obstinado, de dedicación exclusiva al imperio que había construido. La idea de que hubiera una familia en su vida era casi inconcebible. Después de la reunión, mientras se preparaba para salir, Agustín recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Sánchez. «Me he enterado de tu decisión de dejar el mando ejecutivo», dijo la voz familiar al otro lado de la línea. «Debo admitir que estoy sorprendido. No parece algo que el Agustín Mendoza que yo conocí haría».
El Agustín Mendoza que tú conociste no tenía una hija, Ricardo. Un silencio pesado siguió a la afirmación. Así que lo has descubierto. Sí, lo he descubierto todo. Las cartas interceptadas, los recados nunca entregados, los correos borrados, tu traición completa. No fue traición, Agustín, fue protección. Estabas construyendo algo grandioso. Una familia solo te habría distraído, habría debilitado tu determinación. Hice lo que era mejor para la empresa, para tu legado. No, Ricardo. Hiciste lo que era mejor para tus propias ambiciones. Me costó años con mi hija, años que nunca podré recuperar. Y aún así, mírate ahora, renunciando al control de la empresa por ella. Tenía razón, al fin y al cabo. Agustín sintió una oleada de rabia, pero la contuvo. La venganza había sido su primera reacción al descubrir la traición de Ricardo. Demandas, exposición pública, la destrucción de la carrera que había construido. Pero ahora con Sofía en su vida, se daba cuenta de lo vacíos y corrosivos que eran tales sentimientos. No estoy renunciando a nada, Ricardo. Estoy ganando todo lo que realmente importa. Algo que tú, por lo visto, todavía no has comprendido. Al colgar, Agustín se sintió extrañamente ligero. El hombre que un día consideró su protegido, y después su traidor, ahora no era más que una figura distante y sin importancia. El verdadero legado de Agustín no estaba en las empresas que había construido, sino en la familia que ahora formaba. La mudanza al nuevo piso tuvo lugar en un día soleado de primavera. Sofía corría de habitación en habitación, maravillada con el espacio, especialmente con el cuarto que Agustín había preparado para ella, con una cama en forma de castillo, estanterías repletas de libros y un pequeño caballete para sus dibujos. «Es la habitación más bonita del mundo entero», exclamó abrazando a su padre con fuerza. Elena, aunque más contenida en su entusiasmo, también parecía encantada. El piso era acogedor y funcional, sin la ostentación que tanto temía. Agustín había entendido sus preocupaciones y había encontrado un equilibrio perfecto entre comodidad y sencillez. Los primeros días Agustín durmió en la habitación de invitados. La nueva dinámica familiar se estaba estableciendo poco a poco, con respeto al tiempo y al espacio de cada uno. Sofía, obviamente, era la más adaptable. Para ella, tener a su padre y a su madre bajo el mismo techo parecía lo más natural del mundo. Una noche, mientras Elena descansaba después de un día particularmente agotador de tratamiento, Agustín preparaba la cena con Sofía. La cocina, antes un territorio completamente desconocido para él, se había convertido en un espacio de conexión con su hija. «Así, papá, tienes que remover sin parar», le instruía Sofía, mientras él intentaba preparar una salsa para los macarrones. «Mamá dice que el secreto es el amor. Tienes que cocinar con amor». «Lo estoy intentando, princesa, pero creo que necesito más práctica». «No pasa nada. Estás aprendiendo. Mamá dice que siempre se pueden aprender cosas nuevas, no importa la edad». La sabiduría infantil de Sofía a menudo lo sorprendía. A sus 5 años, ella muchas veces parecía la profesora, y él, el alumno, especialmente cuando se trataba de cosas simples y cotidianas que su vida de lujo aislado nunca le había enseñado. Sonó el teléfono. Era Marisa, con una emergencia corporativa. Una de sus mayores filiales se enfrentaba a un problema serio con un proveedor internacional. Millones estaban en juego. El antiguo Agustín lo habría dejado todo y habría corrido a la oficina. El nuevo Agustín miró a Sofía, que esperaba ansiosamente para probar la salsa que preparaban juntos. «Marisa, confío en que Carlos resuelva esto. Si es absolutamente necesario, puedo hacer una videollamada más tarde. Ahora estoy ocupado con algo importante». Al colgar, notó que Elena lo observaba desde la puerta de la cocina con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada. Solo intento acostumbrarme al nuevo Agustín Mendoza, el que elige macarrones con salsa en lugar de millones». Él sonrió. «Créeme, la elección es mucho más fácil de lo que parece». Después de la cena, que a pesar de los esfuerzos distó mucho de la perfección culinaria, y de acostar a Sofía, Agustín y Elena se sentaron en la terraza del nuevo piso. La noche era agradable,
con una brisa suave que traía el perfume de las flores del pequeño jardín. «¿Qué tal el tratamiento hoy?», preguntó él. «Agotador, como siempre. Pero los resultados son alentadores. El médico dice que la enfermedad está estabilizada. No hay cura, ya sabes, pero puedo tener una vida prácticamente normal con los medicamentos adecuados». Me alegro de oír eso. El silencio que siguió fue cómodo, familiar. En los últimos meses habían aprendido a estar juntos de nuevo, ya no como la pareja enamorada de 12 años atrás, sino como adultos que compartían el amor por una niña y quizás algo más que aún no sabían nombrar. «Agustín», rompió el silencio Elena, «necesito preguntarte algo. Claro. Todo esto, el piso, tu dedicación a Sofía, tu paciencia conmigo, ¿es real? ¿O es solo tu forma de compensar los años perdidos? Porque si es solo culpa o algún tipo de deuda que sientes que tienes que pagar, no durará, y Sofía acabará sufriendo». La pregunta fue directa, casi cruda en su honestidad, pero Agustín lo apreció. Era una de las cualidades que siempre había admirado en Elena, su capacidad de ir directa al grano, de no esconderse tras subterfugios. Al principio, lo confieso, había una parte de culpa. ¿Cómo no iba a verla? Pero ahora, Elena, ahora es mucho más que eso. Es como si hubiera encontrado una parte de mí mismo que ni siquiera sabía que había perdido. Cuando estoy con Sofía, cuando estoy contigo, siento que finalmente estoy viviendo, no solo existiendo. Elena asintió lentamente, procesando la respuesta. Había una vulnerabilidad en sus ojos que Agustín rara vez veía, la misma vulnerabilidad que él mismo sentía al exponer sentimientos que había mantenido encerrados durante tanto tiempo. «Tengo miedo», confesó ella, «miedo de volver a confiar, de creer que esto puede salir bien, miedo de que un día te des cuenta de que echas de menos tu antigua vida, la adrenalina, el poder, miedo de que Sofía y yo no seamos suficientes». «Yo también tengo miedo», admitió Agustín, sorprendiéndola. «Miedo de no ser el padre que Sofía merece. Miedo de no saber cómo formar parte de una familia después de tantos años solo. Miedo de que nunca consigas perdonarme de verdad». Elena extendió la mano tocando ligeramente la de él. «Creo que el miedo forma parte, quizás sea incluso necesario. Nos mantiene honestos, nos impide dar por sentado al otro». Su toque era suave pero cargado de significado. Era el primer contacto físico iniciado por Elena desde que se habían reencontrado. Un pequeño gesto que señalaba un gran paso. «Podemos intentarlo», añadió con una pequeña sonrisa. «Un día a la vez». Aquella noche, por primera vez, Agustín no durmió en la habitación de invitados. El tiempo pasó, como siempre pasa, transformando días en semanas y semanas en meses. El otoño dio paso al invierno, que a su vez dejó lugar a una nueva primavera. El jardín que Sofía había plantado con tanto entusiasmo comenzaba a florecer, un símbolo perfecto de la nueva vida que construían juntos. La esclerosis múltiple de Elena, aunque siempre presente como una sombra, estaba bajo control. Habían adaptado la rutina para acomodar sus días buenos y malos. En los días buenos, salían de paseo, iban a parques, vivían como cualquier familia. En los días malos, cuando Elena necesitaba reposo absoluto, Agustín asumía todas las tareas domésticas y el cuidado de Sofía. El imperio corporativo de Agustín continuaba prosperando bajo la gestión de Carlos, con su supervisión estratégica. 2 veces por semana se dedicaba íntegramente a los negocios. El resto del tiempo era para la familia. Era un equilibrio que nunca había imaginado posible, pero que ahora le parecía tan natural como respirar. En una tarde especial, exactamente un año después del día en que Sofía apareció inesperadamente en su despacho, Agustín la llevó de paseo, solo ellos dos. Elena, que tenía uno de sus días buenos, los animó diciendo que tenía asuntos de mujeres que resolver. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Sofía, mientras caminaban de la mano por el parque. «Es una sorpresa, un lugar que es muy especial para mí ahora». Caminaron unos 15 minutos hasta llegar a una pequeña y arbolada plaza. En el centro había un tío vivo antiguo, de los que todavía se accionan manualmente. Sofía miró intrigada. «¿Es aquí la sorpresa?». «Sí».
Fue en este Tío Vivo donde traje a tu madre en nuestra primera cita, hace muchos años. Le encantaban los caballos, ¿sabías? Decía que montar a caballo era la forma más pura de libertad. Los ojos de Sofía brillaron. Mamá montó aquí, en este mismo Tío Vivo. En este mismo Tío Vivo. Y hoy he pensado que quizás a ti también te gustaría dar una vuelta, para continuar la tradición familiar. Sofía corrió animadamente a elegir su caballo, uno blanco con detalles dorados, exactamente como el que Elena había elegido años antes. Agustín la observó girar en el Tío Vivo, su rostro iluminado por una sonrisa que reflejaba una alegría pura, inocente, y sintió una profunda gratitud por el destino que, tras tantos desvíos, finalmente los había reunido. Cuando la vuelta terminó, Sofía bajó corriendo y lo abrazó. «Gracias, papá. Ha sido el mejor paseo del mundo». «De nada, princesa. Ahora tenemos que hacer una parada más». La parada era una elegante joyería cercana. Sofía observaba, curiosa, mientras Agustín hablaba con el dependiente y recibía una pequeña caja de terciopelo. «¿Qué es eso, papá?» «Algo para tu madre. Un símbolo». Sofía asintió, como si comprendiera perfectamente la importancia de los símbolos, incluso a sus 6 años. De vuelta al piso encontraron el salón transformado. Habían encendido velas, sonaba una música suave de fondo y la mesa estaba puesta para una cena especial. Elena los esperaba, con un vestido sencillo pero elegante que Agustín no conocía. «Mamá, estás guapísima, pareces una princesa de verdad». Elena sonrió, un poco avergonzada por el efusivo cumplido de su hija. «Gracias, mi amor. ¿Os lo habéis pasado bien tú y papá?» «Mucho. Fuimos al Tío Vivo donde montaste cuando conociste a papá, y luego te compramos una sorpresa». «Sofía», la reprendió Agustín suavemente. «Se suponía que era un secreto, ¿recuerdas?» «Perdón, se me olvidó». La niña se tapó la boca con las manos, genuinamente arrepentida. Elena se rió. «No te preocupes, todavía puedo fingir que me sorprendo». La cena transcurrió en una atmósfera ligera y alegre. Sofía dominó la conversación con su entusiasmo habitual, contando detalles de cada momento del paseo con su padre. Cuando sirvieron el postre, un flan que Elena había preparado especialmente para la ocasión, Agustín finalmente reunió el valor para lo que había planeado. «Sofía, ¿te acuerdas de nuestro secreto? Creo que ha llegado el momento». La niña asintió solemnemente, como si estuviera participando en una misión de la más alta importancia. Agustín sacó la pequeña caja de terciopelo del bolsillo y la abrió ante Elena. Dentro no había un ostentoso anillo de diamantes, como cabría esperar del antiguo Agustín Mendoza. En su lugar había una delicada alianza de oro blanco, con una única piedra pequeña, casi discreta. «Elena, sé que nuestro camino ha sido largo y lleno de desvíos, que hemos perdido un tiempo precioso, que hay heridas que quizás nunca cicatricen por completo, pero este último año me ha demostrado que todavía podemos construir algo hermoso, algo verdadero». Elena miraba la alianza con los ojos llorosos. «No es una petición para que volvamos a lo que éramos», continuó Agustín. «Es una petición para que creemos algo nuevo, algo mejor, como una familia. ¿Me concederías ese honor?» El silencio que siguió pareció contener todo el peso de su historia compartida. Los años de amor, los años de separación, y ahora la promesa de un futuro juntos. «Di que sí, mamá». Sofía no pudo contenerse, rompiendo la tensión del momento. «Por favor, por favor, por favor». Elena rió entre lágrimas, mirando a su hija ansiosa y al hombre que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de vuelta a su corazón. «Sí», respondió simplemente. «Sí a algo nuevo, algo nuestro». Agustín le puso la alianza en el dedo, sus manos temblando ligeramente. Sofía aplaudía, saltando de emoción. En un impulso, la niña los abrazó a los dos, formando un círculo perfecto de 3. En ese momento, Agustín Mendoza, el hombre que un día creyó que el destino le había negado el don más humano de todos, comprendió que la vida siempre encuentra una manera de sorprendernos, que las historias más importantes no se escriben en contratos millonarios o en titulares de periódicos, sino en los pequeños momentos compartidos, en los cuentos inventados a la hora de dormir, en los dibujos de colores pegados en la nevera,
en el primer diente de leche perdido, en el abrazo apretado de una niña que lo llama papá. Su verdadera fortuna no estaba en las cifras de su cuenta bancaria o en las empresas que controlaba. Estaba allí, en los brazos de su familia, en el corazón de su hija, en el amor renovado de Elena, un tesoro que ningún diagnóstico falso ni traición corporativa podrían arrebatarle jamás.